Listo, estamos grabando. Ok, voy La a apagar noche... mi cámara para que puedas tú también estar allí. Perfecto. La noche de hoy vamos a hablar sobre desafíos de la privacidad y protección de datos en América Latina. Esta actividad está siendo realizada en el marco de la Cátedra de Derecho Digital y Protección de Datos de la Universidad Rafael Urdaneta, a cargo de la profesora María Eugenia Messi Rubí, y es una actividad en conjunto entre la Universidad Rafael Urdaneta y Mairo Academy, Escuela de Práctica Jurídica y de Negocios de Mairo Associates. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes la noche de hoy y hablar un poco sobre este tema de derecho digital y protección de datos, privacidad, que tiene tanta repercusión en estos momentos en el mundo entero. No solamente en América Latina, solo que por cuestiones metodológicas vamos a centrarnos en esta región del mundo. ¿Quién les habla? Humberto de Jesús Ortiz Rodríguez. Yo soy doctor en Ciencias Políticas con un MBA en Derecho Electrónico en la Escuela Paulista de Derecho. Soy magíster en Dirección y Gestión Pública Local para el área andina por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez de Pelayo, al igual que la Unión Iberoamericana de Municipalistas. De igual modo, soy magíster en Práctica Jurídica, Economía y Derecho por el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, en España, y abogado egresado de la Universidad del Zulia en Venezuela. De igual modo, tengo otros posgrados en las áreas de ciencias políticas, derecho, administración, gestión y particularmente gestión de recursos humanos. Todo eso hoy lo vamos a aplicar al mercado digital, al mundo digital, y vamos a conseguir hablar sobre cómo ellos repercuten en cada una de las cosas que nosotros hacemos dentro de la sociedad. En este sentido, una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es qué es un dato personal, y es una pregunta básica, pero una pregunta que nosotros escuchamos todos los días. En algunas sociedades, cuando hablamos de datos personales, lo hacemos de forma bastante amplia. Cuando nosotros nos referimos a dato personal desde la perspectiva de privacidad y protección de datos, en Europa y gran parte de los países de América Latina nos estamos refiriendo a cualquier información que nos permita identificar a una persona física, es decir, toda información relativa a una persona física identificada o identificable. En este sentido, nosotros podríamos decir que tenemos un dato personal cuando tenemos alguna información que nos permite conocer quién es el dueño de esa información, quién es el titular, quién está detrás de esa información. Dentro de la clasificación de datos personales, nosotros podemos tener datos genéricos y también datos sensibles. Cuando hacemos referencia a datos sensibles, estamos haciendo alusión a datos biométricos, como la imagen que ustedes pueden estar viendo en pantalla en este momento. También estaríamos haciendo referencia a información religiosa, información política, información sobre la vida sexual de una persona, la participación o no de esta persona en sindicatos, información relativa a temas de salud en general. Una cosa importante que tengo que indicar es que dije que en casi todo en toda América Latina ese es el concepto también de dato personal. Y digo casi porque en Argentina la ley de protección de datos establece que entran dentro de la categoría de datos personales aquellos relativos a personas físicas y también a personas jurídicas. Entonces, esa sería una excepción. Sin embargo, la regulación mundial que hoy existe sobre privacidad y protección de datos está centrada en garantizar los datos personales y la titularidad de los mismos para las personas físicas. Cuando nosotros hacemos referencia a estos datos personales, tenemos que tomar en consideración que en el mundo de hoy nosotros compartimos datos en cualquier acción que estemos ejecutando. Si ustedes tienen un teléfono y están enviando un mensaje para otra persona, esa otra persona puede saber quién le está enviando el mensaje tomando en consideración el número si lo tiene registrado. Y si no lo tiene registrado, pues con ese número podría acceder a quién es la persona que le está enviando ese mensaje. También cuando utilizamos los teléfonos para comunicarnos con otros a través de redes sociales, estamos enviando información. Ese usuario de la red social nos está diciendo quién es la persona que está del otro lado, o por lo menos nos está brindando un elemento para poder llegar a descubrir quién es esa persona que está del otro lado. De igual modo, nosotros tenemos una dirección IP, que es esa que se genera al momento de establecer la conexión a través de Internet, y con ello también podrían saber quién es la persona, dónde está la persona ubicada, entre otros aspectos. Pero cuando hablamos de datos personales tenemos que hacer referencia a una definición bastante amplia, porque las personas siguen preguntando, ¿qué es un dato personal? El dato personal solamente es mi nombre, solamente es mi número de identificación, que en Venezuela sería la cédula de identidad, en Colombia la cédula de ciudadanía, en nuestro caso, en Brasil sería el RG,
o RNE en el caso de extranjeros. Esos son datos personales básicos que nosotros podemos determinar y decir, yo tengo entonces en este momento un dato personal. Perfecto, pero además de eso hay otros datos personales, claro que sí, hay otros personales, número de teléfono, la dirección de donde, de la casa, de la habitación de la persona, estamos haciendo referencia a un correo electrónico, es un dato personal. Si no, hablamos de carros, la placa de un carro puede ser considerado un dato personal, ya que con el número de placa yo puedo descubrir quién es la persona que está, quién es el propietario de ese vehículo. Cuando yo me conecto a través de un computador, yo me estoy conectando y estoy generando una dirección IP. Hoy en día, que la mayoría de las personas utiliza, por ejemplo, un correo de Gmail o tiene una cuenta en Google, nosotros podemos saber quién es la persona que está detrás de esa información. Y en consecuencia, esos podrían ser considerados datos personales. Incluso el número de chasis de un carro, porque con el número de chasis de un carro yo puedo saber quién es el dueño de ese carro. Y en consecuencia, poder entrar en contacto con esa persona. Dentro de ese mundo en el que nosotros vivimos, tal y como les estaba señalando, nos encontramos con una sociedad digital, una sociedad en la que nosotros interactuamos en todo momento con personas que están alejadas de nosotros. Y eso particularmente en situaciones como la que estamos viviendo de una pandemia se hacen cada vez más presentes. Nosotros utilizamos la tecnología en cualquiera de las acciones que ejecutamos día a día. Si alguna persona quiere hablar en este momento, por favor, tenga la libertad de hacerlo. Cuando nosotros estamos entonces haciendo referencia a esta sociedad digital en la cual nosotros estamos participando y de la que somos parte activa, nosotros podríamos decir, cuando yo estoy utilizando mi teléfono, yo estoy conectándome a un mundo sin fronteras. Yo puedo estar hablando con una persona que esté en China, que esté en Japón, una persona que esté en los Estados Unidos, incluso yo que estoy desde Brasil, ustedes están en Venezuela y en otras partes de América Latina, podemos estar teniendo una conversación en este momento. Cuando nosotros ingresamos a nuestro correo electrónico, estamos compartiendo datos y estamos siendo parte de esa sociedad digital. Cada vez que nosotros interactuamos a través de redes sociales o a través de aplicativos móviles o aplicaciones móviles, estamos compartiendo nuestros datos personales y estamos colocando en exposición nuestra privacidad, porque nosotros estamos utilizando el login de usuario y al mismo tiempo estamos utilizando una contraseña. Ese login de usuario y esa contraseña puede hacer que nosotros nos comuniquemos definitivamente con otras personas y también que dejemos un rastro digital. Y cuando hablamos de dejar un rastro digital, nosotros estamos dejando por donde quiera que pasemos una huella de aquello que de aquel lugar en el que nosotros estuvimos. Hay una cosa particular y es que hace unas 2 semanas en varios países hubo una gran alarma por la actualización de las políticas de privacidad o aviso externo de privacidad de WhatsApp y las personas decían que ya no querían que sus datos estuviesen siendo compartidos. Pero es que los datos ya se compartían antes de esa actualización de la política. Lo que ellos hicieron fue generar mayor transparencia. En algunos países indudablemente, con base a la regulación de protección de datos existente, esa acción ejecutada por ellos podría estar o no en contra de la legislación. Y si está o no en contra de la legislación, es algo que tiene que ser estudiado y tienen que tomarse algunas medidas, como por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de México, que la entrada en vigor de esa nueva política de privacidad quedó pospuesta para el mes de mayo hasta el momento. Sin embargo, eso sigue estando en discusión. Y cuando nosotros hablamos de esas redes sociales, una, pero en la pantalla ustedes tienen una imagen donde hay un símbolo de un Bitcoin, con lo cual también se realizan operaciones en el mundo digital. Nosotros cuando vendemos y compramos divisas, estamos interactuando la mayoría de las veces en un mundo digital. Cuando accedemos a nuestro banco a través de la banca digital, estamos compartiendo datos personales. Y regular la forma en cómo se hace el tratamiento de esos datos personales es uno de los grandes desafíos que se presenta en el mundo de hoy. En América Latina tenemos varios países que cuentan con leyes sobre protección de datos personales. Esos países que tienen leyes sobre protección de datos personales son Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, la ley entró en vigor el pasado 18 de septiembre del año 2020. Encontramos también una ley de protección de datos personales en Panamá, encontramos la ley en Costa Rica, en República Dominicana y en México, tomando en consideración que México tiene una particularidad bien interesante. México tiene una ley de protección de datos personales cuando los datos personales están siendo tratados por
instituciones públicas y otra cuando los datos están siendo tratados por los particulares o empresas privadas. Entonces, se aplican situaciones diferentes, a pesar de que estamos hablando de tratamiento de datos personales. Y ellos han desarrollado una normativa adicional bien interesante, como lo son el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es cuando lo hacen las empresas privadas, y al mismo tiempo unos criterios de autorregulación vinculante. Y esos criterios de autorregulación vinculante son normas que vienen a complementar lo que está establecido tanto en el reglamento como en la ley y a definir unos parámetros de acción que tienen que ser seguidos por las empresas que actúan en territorio mexicano y que hacen el tratamiento de datos personales. Ahora bien, si nosotros estamos hablando que tenemos varios países con ley, tenemos otros que no la tienen. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es un país que no tiene una ley de protección de datos personales. Si Venezuela no tiene una ley de protección de datos personales, digamos que en este momento está fuera de ese escenario global y de esos estándares o parámetros que se vienen adoptando en el mundo entero. Particularmente, el inicio de todo ello fue en la Unión Europea. Hoy en día con el GDPR, que está en vigor desde mayo del año 2018, pero que ellos tienen una tradición de legislación sobre protección de datos que data de la época de los 80, la directiva del año 96, entre otras normativas hasta llegar a esa regulación actual y las leyes de protección de datos que existen en cada uno de los países de la Unión Europea. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que somos parte de esa sociedad global y nosotros interactuamos a través de redes sociales o somos partes de empresas que tienen una presencia multinacional o incluso soy una empresa pequeñita, pero al momento de utilizar la internet o de almacenar los datos de mi empresa, yo utilizo una nube que está fuera de mi país, yo estoy haciendo incluso una transferencia internacional de datos y en consecuencia tengo que aplicar normas sobre privacidad y protección de datos. ¿Qué pasa cuando los países tienen regulaciones diferentes? Si los países tienen regulaciones diferentes, puede llegar un momento en el que sea necesario evaluar la forma en cómo las leyes de cada uno de esos países pueden, como tal, regir la misma situación. Para quienes son abogados o estudiantes de derecho, ustedes deben haber escuchado lo relacionado a el conflicto de leyes. Ahí tendríamos un conflicto de legislación. Para quienes son de otras carreras, administración, contaduría o profesionales de cualquier otra área, lo que quiero decir es que vamos a tener, por ejemplo, la ley de Brasil y la ley de México, que establecen formas en cómo tiene que hacerse el tratamiento de los datos personales y yo estoy transfiriendo datos personales entre empresas que están en un y otro país. Va a llegar un momento en el que posiblemente tengamos que verificar cuál ley se aplica y estas leyes de protección de datos personales, uno de los elementos que tienen o que traen con ella es la extraterritorialidad de la aplicación de esas leyes. Es allí donde nos encontramos o comenzamos a estar frente a problemas que los abogados tenemos que solucionar y al mismo tiempo tenemos que visualizar cómo eso puede o no puede afectar al negocio y cómo eso puede o no afectar el ejercicio de los derechos por parte de los titulares de datos personales. Y cuando hablamos de los titulares de datos personales, estamos hablando de las personas físicas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el abordaje del tratamiento de datos personales, y cuando digo tratamiento de datos personales es cualquier acción que yo ejecute con esos datos. Por eso nosotros hablamos que cualquier verbo que ustedes le apliquen a la frase datos personales podría ser una actividad de tratamiento de datos personales. Ejemplo de ello, si yo estoy colectando datos personales, estoy haciendo tratamiento de datos personales. Si yo estoy borrando datos personales, estoy haciendo tratamiento de datos personales. Si yo estoy alterando datos personales, estoy ejecutando una acción de tratamiento de datos personales. Si yo estoy enriqueciendo bases de datos, estoy ejecutando una acción de tratamiento de datos personales. Cualquier acción que ustedes ejecuten con los datos es considerada en las leyes de protección de datos como una actividad de tratamiento. Y esas actividades de tratamiento tienen que responder a una serie de principios. Esos principios vendrían a ser, por ejemplo, todo lo relacionado con la finalidad, es decir, que cuando yo voy a recolectar un dato personal o a colectar un dato personal, tengo que tener una finalidad lícita y esa finalidad tiene que ser consona con el dato que yo estoy recolectando. Yo puedo tener otro principio que es el principio de adecuación. Los datos que yo voy a colectar tienen que ser suficientes para esa actividad que yo voy a realizar. El principio de necesidad, yo no puedo colectar datos que sean innecesarios. Tenemos también el principio del libre acceso. Cuando yo estoy haciendo tratamiento de datos personales, tengo que garantizarle el libre acceso a esos datos a su titular.
tenemos que aplicar mecanismos de seguridad de la información, tenemos que garantizar la confiabilidad de esos datos, tenemos que garantizar del mismo modo la calidad de esos datos, y cuando hablamos de calidad es que esos datos estén actualizados. Tenemos que garantizar también la prevención, la responsabilidad y la rendición de cuentas sobre eso que yo voy a ejecutar con los datos personales. Y todo enmarcado en la transparencia que yo tenga al momento de ejecutar el tratamiento de esos datos. Por eso, el titular de los datos debe ser informado sobre quién está tratando sus datos, con cuál finalidad está tratando sus datos, por cuánto tiempo trata sus datos, cómo se realiza el borrado de esos datos cuando ya no son necesarios, cómo puedo entrar en contacto con ese agente que está tratando el dato personal y cualquier otra información que sea necesaria para brindarle esa transparencia y tranquilidad de quién está utilizando sus datos personales. Incluso si una empresa está compartiendo esos datos personales, él debe de saber con quién están siendo compartidos sus datos. Preguntan en el chat, ¿en el continente americano existe alguna normativa o propuesta de unificar criterios para el tratamiento de la data en relaciones comerciales, como por ejemplo dentro del Mercosur? No, yo sé, infelizmente no tenemos una normativa al respecto. Tenemos el ejemplo de la Unión Europea, donde sí lo tienes, que es el GDPR, o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, en sus siglas en inglés GDPR. En el caso de América Latina, no, en América del Sur tampoco, tanto es así que en este momento países como Argentina, que es considerado uno de los países con uno de los mejores niveles de protección en materia de privacidad y datos personales, está haciendo una modificación a su ley. Es una ley que data de la primera década del 2000 y en este momento ellos se están adecuando, se están actualizando para adoptar algunos criterios que fueron incorporados por el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. En este momento, dentro de América Latina, la legislación más avanzada en materia de privacidad y protección de datos es la legislación brasilera. Una ley o Ley General de Protección de Datos, LGPD, como la conocemos acá, que entró en vigor, como dije hace poco, el 18 de septiembre del año 2020. Esa ley está o fue inspirada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, pero tiene también sus aderezos locales. Particularmente, te puedo dar una diferencia entre la ley brasileña y la ley de otros países de América Latina. En Brasil, la Ley General de Protección de Datos Personales establece 10 bases legales para el tratamiento de datos personales. Es decir, vas a encontrar dentro de la ley 10 opciones que te permiten hacer el tratamiento de datos personales conforme a eso que está establecido en la ley. Puede ser el consentimiento, puede ser el legítimo interés, puede ser la ejecución de un contrato. Del mismo modo, estaríamos hablando sobre la ejecución de políticas públicas, la necesidad de salvaguardar la vida de una persona. También lo puedes hacer para garantizar la protección al crédito, entre otros elementos. En el resto de legislaciones de América Latina, la base legal idónea para el tratamiento de datos personales es el consentimiento. Eso también nos lleva a una serie de elementos. Hoy en día las legislaciones que se han venido adoptando están tomando en cuenta el consentimiento, pero no lo están adoptando como la única posibilidad que yo tengo para tratar los datos personales, en virtud de las complejidades que se derivan de realizar la solicitud del consentimiento de una persona y posterior a eso la gestión del consentimiento. Entonces, aquí en América Latina no lo tenemos. Muchas leyes se están adaptando, muchas leyes están siendo actualizadas en este momento y eso podría generar que en el futuro se pueda llegar a esa uniformidad. Lo que sí se plantea en casi todas las leyes son los mismos principios en materia de protección de datos personales, porque incluso cuando hablamos de derechos, la situación cambia. En materia de protección de datos personales, normalmente se hace referencia a los derechos ARCO, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras que en países como Brasil ya tenemos un listado de derechos mucho más grande. Ahora bien, cuando nosotros somos parte de esa sociedad digital en la que nosotros estamos prácticamente expuestos en todo momento, y así como están las personas que ustedes están observando en este momento en la pantalla, ellos están prácticamente parados en un lugar con acceso a información de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Nosotros estamos haciendo tratamiento de datos personales. El solo acceder a un dato, el solo visualizar un dato es considerado dentro de la legislación como una actividad de tratamiento de datos personales. Entonces, ese es un elemento que nos tiene que llamar la atención porque tenemos que evaluar cómo están nuestras sociedades con relación a datos personales. Nosotros estamos conscientes de lo que ocurre en el mundo y de cómo nuestros datos son utilizados. Eso es fundamental. Y por ello,
un desafío que tiene América Latina en materia de protección de datos personales es intentar hacer esa unificación, una unificación normativa o por lo menos adoptar los mismos principios, los mismos derechos y las mismas garantías para los titulares de datos personales. Otro punto que es bien interesante hoy en día es todo lo relativo a la materia de inteligencia artificial. Y cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo está regulada la inteligencia artificial? Hay países que tienen regulación específica sobre inteligencia artificial, otros no, y eso nos deja entonces en un escenario en el que se pueden presentar muchas incertidumbres. Un punto importante es hablar de Colombia. La Autoridad Nacional de Protección de Datos de la República de Colombia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, dictó hace poco una guía sobre cómo hacer el tratamiento de la inteligencia artificial. Ellos establecieron una serie de regulaciones para garantizar que la inteligencia artificial sea respetada y que al momento de hacer uso de la inteligencia artificial sean adoptados criterios éticos. ¿Por qué es importante hablar de criterios éticos? Porque la inteligencia artificial está utilizando datos personales, está transfiriendo datos personales a otros lugares y muchas veces está tomando decisiones sin la intervención humana. Entonces, cuando yo tengo dentro de una empresa, por ejemplo, un proceso en el que estoy utilizando inteligencia artificial para la toma de decisiones automatizadas, yo puedo estar utilizando un dato errado de una persona, un dato que no está actualizado, o puedo estar llegando a una conclusión que si hubiese sido tomada esa decisión a través de un proceso manual sería distinta. El titular de los datos tiene derecho a saber cómo eso se está haciendo. El titular de los datos tiene derecho a saber cómo la inteligencia artificial está tratando su información personal, cuándo esa información está siendo compartida con terceros y cuáles son las consecuencias de eso. Cuando nosotros tenemos esa inteligencia artificial, pues estamos compartiendo gran parte de nuestra vida. Si ustedes tienen en su casa un dispositivo como Alexa, por ejemplo, ustedes están hablando con ella, ella está dándole información a aquella que ustedes están solicitando, pero ella también está almacenando información. Y esa información sirve para enriquecer todos los sistemas a través de los cuales opera. Esas son situaciones que tienen que ser consideradas en todo momento. Y para eso, el derecho digital, el derecho de la privacidad y la protección de datos es fundamental. Un elemento que ustedes también deben considerar, muchas veces las personas dicen, yo voy a apagar mi teléfono para que nadie se pueda comunicar conmigo y nadie sepa dónde estoy. Si ustedes tienen una cuenta Google, por ejemplo, ustedes, aunque tengan su teléfono apagado, cuando lo encienden pueden verificar dónde estuvieron, qué sitios visitaron, porque todo quedó registrado a través de las antenas y la conexión de su dispositivo con esas antenas. O los satélites, donde quiera que ustedes hayan estado. Entonces, esas son situaciones que están y que son informadas, solo que la mayoría de las personas no lee los elementos que nosotros, como abogados, especialistas en el área, preparamos. Por ejemplo, como habló Guilherme al inicio del aula, él, Enrique y yo trabajamos con esto día a día. Nosotros elaboramos avisos de privacidad constantemente, evaluamos políticas empresariales sobre privacidad y protección de datos. Y la mayoría de las veces la persona cuando ingresa a una página web o cuando la persona descarga una aplicación móvil en su teléfono celular, simplemente dice yo acepto la política de privacidad o ese aviso externo de privacidad y nunca lo leyó. En esos avisos de privacidad está establecido y está descrito cómo ustedes pueden manejar sus datos personales. La mayoría de las veces establecen la posibilidad de que ustedes hagan su configuración para garantizar su seguridad y la seguridad de sus datos, pero como buenos latinoamericanos no lo hacemos, sino que simplemente descargamos la aplicación y damos a aceptar, aceptar, aceptar y seguimos adelante porque tenemos las ganas simplemente de utilizar el aplicativo y no nos damos cuenta de que allí puede estar establecido que nuestra información será compartida con un tercero, que nosotros a partir de ese momento vamos a comenzar a recibir publicidad, entre otros elementos. Y eso está hecho con la finalidad de que la persona al momento de leer esa política de privacidad o ese término de uso pueda entender cómo opera el aplicativo, cómo opera la página web y cuáles son los límites o no que existen en el tratamiento de sus datos personales. Y eso nos lleva a la imagen que ustedes tienen en pantalla. Es una imagen en la que hay muchas camaritas, muchas pantallas, perdón, donde puede estar reflejado cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Imagínense que ustedes van en la calle y las
ciudad ha establecido cámaras de videovigilancia. O que aquellas personas que viven en ciudades que tienen sistema de metro pueden entrar dentro de una estación de metro y encontrar una serie de cámaras que van a estar registrando todo lo que ahí se haga. O ustedes van a un local específico y dicen, usted está siendo filmado, usted está siendo grabado. Si eso es así, perfecto, usted está siendo notificado de que está siendo grabado, pero ¿cuántas veces no son informados que existen cámaras y ustedes están siendo grabados? En ese momento su privacidad y la protección de sus datos personales está quedando expuesta. Otro ejemplo de esto, cuando ustedes llegan a un lugar y dicen, yo me voy a conectar al Wi-Fi gratuito. ¿Ustedes creen que ese Wi-Fi realmente es gratuito? Nada es gratuito. Ustedes están aceptando una serie de condiciones para utilizar esa red. Y el pago que ustedes están haciendo por utilizar los datos de esa red son sus datos, porque va a quedar registrado que ustedes estuvieron en ese lugar. Por ejemplo, si en países en los que existe un sistema de Internet satisfactorio que funciona adecuadamente, podríamos tener incluso actividades de marketing, como por ejemplo, ustedes llegan a un centro comercial, ustedes ingresan a ese centro comercial y en el momento que ingresan a ese centro comercial y se conectan a la red de Wi-Fi, él va a dejar rastros de qué tiendas ustedes visitaron. Y a través de un proceso de mapeamiento y segmentación de ese mercado, el centro comercial podría tomar esos datos, dárselo a las tiendas en las cuales ustedes entraron y ustedes comenzar a recibir información sobre las tiendas específicas que ustedes visitaron en un momento determinado. Ese es otro desafío. Un gran desafío que existe en América Latina en materia de privacidad y protección de datos es la transparencia, porque eso no es notificado, eso no es informado. En Europa existe una cultura de privacidad. Nuestra región no tiene una cultura de privacidad. Podemos tener leyes de privacidad, leyes de protección de datos, pero independientemente de eso, no existe la cultura dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad, y las propias personas no saben que ellas tienen derecho a decir, yo no quiero ser grabado, yo no quiero ser contactado, yo no quiero en un momento determinado que mis datos sean compartidos con terceros. Entonces, ese desafío es un desafío presente dentro de la región, porque nosotros nos estamos conectando, somos parte de una sociedad digital, estamos dejando rastros y estamos dando información sobre nuestra vida, sobre lo que nosotros hacemos en el ámbito laboral, lo que podemos hacer en el ámbito personal, con quién estamos compartiendo nuestro tiempo o haciendo cualquier tipo de acción. Y eso evidentemente va a generar consecuencias. Por eso es importantísimo respetar los derechos que son vinculados al tema de privacidad y protección de datos. Como yo les decía hace unos minutos, existen normalmente la definición de derechos ARCO. Los derechos ARCO significan el derecho de acceso a mis datos, el derecho de rectificación de mis datos, el derecho de cancelación del uso de mis datos y el derecho de oposición. Yo puedo acceder a mis datos, yo puedo solicitar conocer qué datos existen en la base de datos de una empresa, de una institución pública, para saber por qué lo tienen y qué van a hacer con esos datos. Yo puedo ejercer mi derecho de rectificación. Yo quiero que alguno de mis datos sea actualizado porque, por ejemplo, yo vivía en Venezuela hace 3 años, yo ahora no vivo en Venezuela y en algunos bancos o en algunas cuentas de correo o en algunas otras instituciones de las cuales yo soy parte, sigue estando registrada mi dirección de Venezuela. Yo tengo ya años que no estoy en el país. Yo puedo hacer el derecho de cancelación, yo puedo cancelar el consentimiento previo que yo di para que usaran mis datos personales, yo puedo oponerme a que una empresa o una institución haga uso de mis datos personales. Pero, como les decía, esta categoría de derechos se ha ido ampliando cada vez más y hoy en día, en materia de privacidad y protección de datos, nosotros podemos hablar de que existen el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación, el derecho de oposición, el derecho de portabilidad, el derecho de conocer la existencia de tratamiento de datos, el derecho que yo tengo a no dar consentimiento, el derecho a revisar las decisiones automatizadas, el derecho de explicación, en el cual yo puedo solicitar cuando se ha tomado una decisión automatizada que me expliquen cuáles fueron los criterios que se utilizaron para eso, y al mismo tiempo tengo el derecho de reclamación. Y este derecho de reclamación es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo reclamar directamente al agente de tratamiento que ha colectado mis datos personales. Yo puedo hacer la reclamación a aquel que colectó mi dato personal y que está trabajando con ese dato personal. Ahora bien, yo puedo estar hablando de que hago una reclamación ante él. Si él no atiende mi reclamación, yo tengo también la posibilidad de ejercer la reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos del país en el que yo
si existiera esa autoridad. En el caso, por ejemplo, de Brasil es la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que está comenzando a funcionar. En el caso de Argentina tenemos una Autoridad de Protección de Datos, igual en el Uruguay, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de México el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Preguntan por acá, ¿a qué se refiere la portabilidad? Buena pregunta, Eva. El derecho a portabilidad es el derecho que tú tienes de pedirle a una empresa o institución que tiene tus datos personales que transfiera tus datos personales a otra empresa o a otra institución. Tendríamos que evaluar si existe la posibilidad de hacer esa transferencia de datos en línea, cosa que sería buenísima, si existen los mecanismos y ya han sido adoptados estándares para eso, o si no, tú poder decirle a esa institución que te entregue tus datos personales en un formato que sea lo suficientemente compatible con aquella tecnología que existe en el mercado para que cuando tú lo lleves a otra institución o a otra empresa funcione de manera adecuada. Imagínate, Eva, estás en Venezuela. Imagínate que estás en Venezuela, que estando en Venezuela, tú quieres hacer el cambio de tu línea de teléfono. Tus datos personales puedan estar en Movistar, o empresa del grupo Telefónica, acá en Brasil Vivo. Tú le dices que te entreguen tus datos personales porque tú te vas a ir a Movilnet o a Digitel. Ese acto por el cual ellos te podrían entregar toda la información que tú necesitas para que tu línea funcione adecuadamente en la otra empresa, lo podrías hacer ejerciendo el derecho de portabilidad. Eso significa que tú podrías llevarte tu número de teléfono sin tener que cambiarlo de una operadora a otra operadora y él va a funcionar de manera adecuada. Lo puedes hacer igualmente en un centro de salud, lo podrías hacer igualmente en una institución de educación superior, donde tú le dices, yo no tengo por qué traer otra vez mis datos, yo no tengo por qué llenar otra vez un sistema con todos mis datos. Ya mis datos están, por favor, transfiere mis datos de un lugar a otro. Y eso tiene que hacerse con base a criterios que normalmente están establecidos en la ley o son definidos por la Autoridad de Protección de Datos del país en el que te encuentras. Eva, me gustaría saber si entendiste el derecho de portabilidad. Puedes responder a través del chat, puedes utilizar el micrófono, como lo desees. Pero es importantísimo tener claro cuáles son los derechos que tenemos como titulares de datos personales. Buenísimo, Eva. Entonces, esta serie de derechos que todos nosotros tenemos son derechos que podemos ejercer en cualquier momento. ¿Y por qué en cualquier momento? Porque no existe limitación para el ejercicio de los mismos. En cada país existen también lapsos para responder estas solicitudes. Por ejemplo, en el caso de Brasil tenemos 15 días, en el caso de Argentina pueden ser de 7 a 10 días, en el caso de México podrían llegar a ser hasta 45 días para atender una solicitud de cualquiera de los derechos de los titulares de datos personales. Esto también representa una situación desafiadora para quienes trabajamos en el área, porque si tenemos empresas que tienen operación en varios de estos países, ellas tienen que ajustarse a la legislación de cada uno de esos países. Entonces, imagínense ustedes que estamos hablando de una empresa que tiene su sede en Brasil, pero que también tiene una sucursal en Argentina, tiene otra sucursal en México, y tenemos que tanto Brasil como Argentina envían datos, tanto Argentina como México envían datos personales para Brasil y estos datos son procesados en Brasil. En ese caso, estamos hablando de una transferencia internacional de datos. Entonces, el agente de tratamiento, la empresa o la institución que colectó esos datos en Argentina y en México, tienen que cumplir con las leyes de esos países. Pero los datos son tratados en Brasil. En el momento que esos datos ingresan a Brasil y van a ser tratados en Brasil, van a ser modificados, entre otros, se aplicará la ley brasilera. ¿Qué pasa si la persona que está en Argentina quiere acceder a sus datos? ¿Qué pasa si la persona que está en México quiere acceder a sus datos? Los lapsos de respuesta que existen en cada país son diferentes, pero las leyes establecen que en estos procesos de transferencia internacional de datos, quien recolectó el dato o colectó el dato en forma inicial tiene que garantizarle los derechos al titular y tiene, al momento de hacer una transferencia internacional de datos, que garantizar que con ese que se está haciendo la transferencia de datos cumpla con estándares similares de privacidad y de protección de datos. Pero en ese momento entraríamos ya a una discusión de contratos, a una revisión de acuerdos y de ver cómo vamos a solventar esa solicitud que nos está haciendo un titular. Lo que sí tenemos que tener claro es que tiene que ser atendida. Y ese punto de la transferencia internacional de datos es otro desafío que tenemos en la región. ¿Por qué? Porque al existir leyes diferentes en cada país, al existir reglas de acción diferentes en cada país, nos podríamos presentar ante una situación en la cual nosotros
estemos hablando de países con un nivel adecuado de protección de datos y países que no tienen un nivel adecuado de protección de datos. Un desafío que tiene América Latina es lograr conseguir que todos sus países tengan un nivel adecuado de protección de datos personales. En caso contrario, corren el riesgo de quedar fuera del juego. Y digo esto por lo siguiente. Argentina es un país que tiene un nivel adecuado de protección de datos. Uruguay también lo tiene. Eso ante los ojos de la Unión Europea, considerando que ellos son el continente que tiene mayor fortaleza en materia de protección de datos personales. Entonces, si yo tengo una empresa que está en la Unión Europea y esa empresa quiere transmitir datos o transferir datos de la Unión Europea para un país de América Latina, uno de los elementos que debe evaluar es cuál es el país que lo va a recibir, si ese país tiene o no tiene un nivel adecuado de protección de datos personales. Si es para Argentina y por Uruguay, la empresa lo podrá hacer. Si es para Brasil, hoy, a pesar de que tenemos una ley de protección de datos personales, no somos catalogados como un país con un nivel adecuado de protección, porque la autoridad nacional está comenzando a operar, porque todavía tienen que ser tomadas en consideración algunos elementos y ser desarrolladas algunas normas que no existen. México, que tiene una ley en el caso de del tratamiento de datos personales por los particulares del año 2010, no tiene todavía un nivel adecuado de protección de datos personales. Colombia tampoco lo tiene. Entonces, estos países tienen que correr para conseguir tener un nivel adecuado de protección de datos personales. En cualquier situación, lo que sí tenemos que tomar en consideración es que quien determina quién tiene o no tiene un nivel adecuado de protección de datos personales es la autoridad nacional de cada país. Por ejemplo, Colombia tiene su autoridad nacional, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, varios países de América Latina tienen un nivel adecuado de protección de datos personales. Infelizmente, Brasil no está todavía en esa lista, pero debe estar en los próximos meses. México no tiene esa lista determinada en este momento. Brasil todavía no la tiene porque, como le digo, la autoridad nacional está trabajando. Incluso una noticia buenísima para el día de hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, es que ayer fue emitida una portaría, una especie de decreto en el que se establece cuál va a ser el camino regulatorio de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Y nos dicen que en los próximos 2 años, o sea, tanto este año como el año que viene, se van a ir dictando aquellas normas que son necesarias para terminar de regular la materia de tratamiento de datos personales, y eso es una noticia felicísima para quienes trabajamos en esta área porque nos va a ayudar muchísimo en la interpretación y ejecución de nuestro trabajo. En el caso de México y en el caso de Colombia, tienen años haciendo ese trabajo y pues, por eso decimos que ellos tienen un desarrollo bien interesante sobre la materia. Y ustedes me preguntarán, profesor, ¿y Venezuela? Venezuela no tiene ley, Venezuela no tiene autoridad de tratamiento de datos personales. Entonces, allí el trabajo es todavía más difícil porque el desafío es crear una serie de mecanismos y de estructuras para poder atender a esas reglas de juego. Profesor, ¿eso significa entonces que una empresa que esté en Venezuela no podría transferir datos a otras empresas que estén en otros países del mundo con un nivel adecuado de protección de datos, o que esas empresas que están en otros países no van a poder transferir datos a Venezuela porque Venezuela no tiene un nivel adecuado de protección? No, no quiere decir eso, pero sí va a representar un trabajo mayor para las empresas que quieran recibir esos datos. ¿Por qué? Porque ellas van a tener que desarrollar a través del mecanismo de autorregulación normativa una serie de elementos y de estándares que consigan demostrarle a las empresas que están en esos otros lugares que ellos van a garantizar la seguridad en el tratamiento de esos datos personales y que van a adoptar medidas técnicas y administrativas para proteger esa información. Entonces, esas son parte de los desafíos que tenemos en la región. Pregunta por acá. Dice, disculpe, la temática de los datos se relacionan con la órbita de los derechos humanos. Si es así, al no existir leyes nacionales que traten ese tema, en nuestro caso podría exigirle al Estado la adopción de esos derechos en el ordenamiento jurídico nacional. Bueno, buenísima pregunta, y aquí me va a tocar responder como profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. En el ámbito universal, el derecho a la protección de los datos personales es un derecho humano. Cuando nosotros hacemos referencia y hacemos una revisión, por lo menos en la Carta Europea de los Derechos Humanos está, también tenemos que hacer referencia a que decisiones del Consejo de Europa lo han adoptado como tal, decisiones de tribunales europeos, específicamente el Tribunal Constitucional Español lo catalogó como un derecho fundamental. Tenemos la Constitución de Portugal, que fue la primera en establecer dentro de la Constitución el derecho de protección de datos. En materia de derechos humanos, hoy en día se habla de que sí, efectivamente, varios países
tienen al derecho de la protección de los datos dentro del derecho de la privacidad, que es un derecho fundamental. Otros hablamos de que son dos derechos separados: el derecho a la privacidad, cuida tu imagen, tu honra, tu reputación. El derecho a la privacidad va a garantizar que tú tengas la posibilidad de decidir quién utiliza tus datos personales, cómo los utiliza, para qué los utiliza y cuál es el límite del uso de esos datos personales. Entonces, hoy en día, nosotros estamos hablando de que el derecho de la protección de los datos personales es un derecho autónomo, un derecho humano. En algunos países ya cuenta con la categoría de derecho fundamental. Incluso yo tengo un artículo escrito en mi LinkedIn, que los invito a leer, donde habla específicamente sobre eso y cómo el nivel de regulación que hoy en día existe en materia de privacidad y protección de datos en el ámbito mundial nos podría llevar a que en las próximas décadas estuviésemos en presencia de una norma de IUCOGEN internacional. Porque efectivamente, hoy más que nunca, la privacidad y la protección de los datos personales no es una moda, sino que es un derecho reconocido, aplicado y que tiene que ser exigido. En el caso de Venezuela, lo que tú consigues dentro de la Constitución es el derecho a la privacidad, que efectivamente está, y también tienes el habeas data dentro de la Constitución Nacional, pero el habeas data te lleva a un proceso jurídico, a un proceso judicial, perdón. Y ese proceso judicial tendrías que ir ante un tribunal para poder hacer valer ese derecho que contempla el acceso, la ratificación, el cancelamiento, cuando tus datos están en una fuente de datos pública o privada y está siendo sometido a una situación de vulnerabilidad. Cuando nosotros hablamos de cómo hoy en día está regulada la privacidad y en específico la protección de los datos personales en el ámbito mundial, no tienes que hacer un proceso judicial. Tú puedes ejercer cualquiera de tus derechos acudiendo directamente a el agente de tratamiento que tiene tus datos, entiéndase la empresa o una institución pública, o ante la autoridad administrativa, que es un órgano administrativo, órgano o ente dependiendo del país en el que nos encontremos. Normalmente son órganos, y esos órganos pueden resolver la situación sin necesidad de llegar a un proceso contencioso. No obstante, si es necesario, podría llegarse entonces a ese proceso contencioso y estaríamos hablando del contencioso de la protección de datos, que es un tema que por lo menos en Brasil nos tiene con bastante expectativa porque tenemos una parte de la ley que son las sanciones que todavía no entró en vigor, sino que entra en vigor a partir del 1 de agosto de este año. Entonces, en resumen, podrías hacerlo en el Estado venezolano, pero para eso requerirías que el Estado venezolano reconociera la legislación como tal, se cumplieran todos los elementos de un Estado democrático de derecho y de justicia que infelizmente en la actualidad no lo tenemos. La siguiente pregunta. En el caso de los datos personales que poseen entidades públicas, específicamente las autoridades policiales y las de investigación, ¿qué limitaciones podrían tener estos al momento de realizar una investigación sobre un individuo sospechoso sin consentimiento previo? Y estamos hablando de materia penal. Una de las excepciones a la aplicación de normas de protección de datos están específicamente en esta área. En algunos países incluso se están trabajando en la elaboración de leyes de protección de datos en el ámbito criminal. No obstante, una de las cosas que tenemos que tener es que el ejercicio de esa investigación no puede vulnerar los derechos de una persona. La persona está siendo investigada, pero no debe ser expuesta o no puede ser identificada como responsable de algo porque la decisión sobre si es o no responsable de alguna situación va a recaer ya en una decisión judicial. Lo que hay que tener cuidado es cómo se manejan esos datos, no compartir esos datos con terceros, no hacer pública esa información y exponer a esa persona al escarnio público. ¿Podrías mencionar algún caso donde la falta de un nivel adecuado de protección de datos personales dentro de un Estado comportó el detenimiento de negociaciones entre empresas o simplemente deciden convenir y adherirse a la del Estado que sí la tiene? Lo tenemos y lo tuvimos a finales del año pasado. A finales del año pasado se presentó un problema entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de América no tienen un nivel adecuado de protección de datos personales. Estados Unidos no tiene una ley federal de protección de datos personales. Tuvimos el año pasado la entrada en vigor de la legislación de California, que es una legislación sobre derechos del consumidor y que prohíbe la venta de datos personales, pero no así en todos los estados de los Estados Unidos de América. En este sentido, existía un acuerdo denominado Privacy Shield entre los Estados Unidos y la Unión Europea, y resulta que ese acuerdo fue declarado nulo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en ese momento, las empresas que operan entre Estados Unidos y la Unión Europea, que hacen esa transferencia internacional de datos, quedaron en una zona gris, quedaron en un proceso de stand-by preguntándose, ¿y ahora qué hacemos? Porque no podían hacer esa transferencia de normas, de datos, perdón, entre los Estados Unidos y la Unión Europea. En ese sentido, la salida era adoptar unas cláusulas padrón
cláusulas padrón serían cláusulas estándar adoptadas por la Comisión Europea, donde se establecían las obligaciones que tenían que cumplirse en materia de transferencia internacional de datos. Son cláusulas que no pueden ser relajadas por las partes. Tú no puedes flexibilizar esa cláusula. Es una cláusula que fue adoptada por la Comisión Europea, donde se dicen, si tú vas a realizar transferencia internacional de datos, tienes que utilizar el contenido de estas cláusulas en tus contratos para poder garantizar los derechos de los titulares de datos y poder seguir hacia adelante con esa transferencia. Tenemos otros casos, como por ejemplo en Argentina, que también tiene la Autoridad Nacional Argentina de Protección de Datos, diseñó un contrato que tiene que ser cumplido en materia de transferencia internacional de datos cuando la transferencia se va a realizar hacia un país que no tiene un nivel adecuado de protección de datos. Por lo menos el año pasado yo trabajaba en la primera parte del año para Mercedes-Benz do Brasil y nosotros estábamos recibiendo una transferencia de datos de Mercedes-Benz Argentina. En ese momento, Brasil no tenía una ley en vigor, por ende, no tenía y todavía no tiene para Argentina un nivel adecuado de protección de datos personales. En ese caso, la negociación tuvo que detenerse hasta tanto se firmara ese acuerdo y se enviara copia de ese acuerdo a la Autoridad Argentina de Protección de Datos Personales. Entonces, esos son ejemplos claros, fáciles para traer a colación y poder explicarles a ustedes cómo hoy en día, si no adoptas normas sobre privacidad y protección de datos, si no estableces todo un mecanismo, puedes quedar fácilmente fuera del juego. Y todo tiene como finalidad garantizar lo que ustedes están viendo en pantalla, garantizar los derechos de los titulares de datos personales. Cuando hablamos en el ámbito empresarial, tenemos que tomar en consideración que la industria ha evolucionado desde la industria 1.0 hasta hoy en día que hablamos de una industria 4.0. Cuando hablábamos de la industria 1.0, por allá en el año 1784, hacíamos referencia a la mecanización, energía de vapor. En la industria 2.0, sobre la producción en masa, una línea de montaje, energía eléctrica. La industria 3.0, automatización, computadoras, electrónica, y la industria 4.0, sistemas cibernéticos, internet, redes, y pasamos de una economía del comercio electrónico a una economía digital o economía de la nube. Cuando nosotros hablamos de una economía de comercio electrónico, ahí estamos haciendo referencia simplemente a poder ejecutar cualquier acción que yo hago en el mercado físico a través de una página web. Cuando hablamos de industria 4.0, economía digital y economía de la nube, estamos desarrollando productos y servicios en la nube. Y eso representa intercambio de datos. Ahí comenzamos a hablar de Big Data, de Smart Data, entre otros elementos que son hoy en día esenciales. Muchas empresas hoy ya no comercializan a través de una tienda física, sino que lo hacen todo a través de un entorno digital. Hoy en día nosotros encontramos empresas que existen solo en la nube, que todos sus servicios son en la nube, y eso implica una gran cantidad de tratamiento de datos personales. Maripili, buenas noches. Nos dice, ¿dónde quedan en este marco las ventas o intercambios de grandes bases de datos? Por ejemplo, en la práctica que tienen empresas que buscan comprar bases de datos a nuevos clientes. Ese es un punto importantísimo. Y es un punto importantísimo, ¿por qué? Porque para tú poder hacer eso, tienes que haberle comunicado a el cliente, al titular de los datos, que vas a tomar sus datos con una finalidad de venta y debes contar con su consentimiento. Si no, estaríamos hablando de que estás violentando las normas y principios internacionales sobre protección de datos. Varios casos ya en la Unión Europea se han presentado, varias empresas han sido sancionadas con multas multimillonarias por hacer esa práctica. Acá en Brasil tuvimos hace poco un caso de una empresa que le fue prohibido por una orden judicial la venta de bases de datos porque no contaba con el consentimiento de sus titulares. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos. Y por eso hablaba al inicio sobre los principios, hablaba sobre la importancia de garantizar la transparencia, sobre la importancia de la ética en el tratamiento de los datos personales, porque tenemos empresas que colectan nuestros datos, van nuestros datos y nosotros ni siquiera lo sabemos y nos están exponiendo. Y eso no debería de ocurrir. En el marco de esto que les vengo hablando, hoy en día tenemos a Bitcoin, las criptomonedas en líneas generales, tenemos inteligencia artificial, tenemos Netflix, tenemos Airbnb, tenemos las startups, las empresas fintech, empresas que ejecutan todo su negocio a través de e-commerce, empresas de telemetría. ¿Qué tienen en común todas las empresas que ustedes están viendo en pantalla en este momento? O que trabajan en sectores similares a las de aquellas que están en pantalla en estos momentos. Tienen en común que todas trabajan con nuestros datos. Todas tienen nuestros datos personales.
Y en el caso de criptomonedas y ambiente como Bitcoin o blockchain, muchas veces no tenemos eh, cer- certidumbre, certeza sobre para qué puede ser todo eso utilizado. Y yo lo comentaba con la profesora María Eugenia Maciú Rubí hace poco, que hablemos un poquito entre abogados. Los que no son abogados, trataré de utilizar el lenguaje más claro para que ustedes puedan entender. Imagínense que su empresa está conectada a Internet 100%, tienen toda la información sobre las personas que trabajan en ella y sobre todo sus procesos en la nube, o en un servidor. Y resulta que tenemos a una persona que ingresa en ese servidor, que secuestra sus datos, entiéndase, estamos hablando de un ransomware, y luego quiere cobrarles a ustedes por devolverles los datos de su empresa y de las personas que trabajan para su empresa y de sus clientes y todo lo demás. Eso representa un incidente de seguridad de la información que involucra datos personales, un Data Breach Incident. Ese Data Breach Incident va a generar una serie de acciones para determinar las responsabilidades y saber exactamente qué ocurrió. Nosotros estaríamos hablando de que es necesario contratar a un perito forense computacional para realizar una serie de procedimientos y ver dónde se generó el problema. Todo eso que nosotros estamos colectando son pruebas o evidencias digitales. Procesalmente hablando, tendríamos que decir que son medios de prueba que podrán ser presentados ante el juez y si logran generar la convicción en él, se convertirán en prueba. Ahora bien, esas evidencias digitales que están siendo tomadas en ese momento, ¿cómo se van a resguardar? ¿Cuál es la cadena de custodia? ¿Cómo hago para garantizar que eso pueda ser utilizado como tal? Si ustedes leen la ley de firma electrónica en Venezuela, por ejemplo, tendríamos que hacer referencia a principios como el principio de equivalencia funcional, según el cual el documento físico y el documento electrónico pueden tener la misma validez, pero imagínense adicional a ello que tienen otras pruebas del entorno digital. Por ejemplo, tienen una fotografía que tomaron con su celular o tienen una captura de pantalla que ustedes han hecho o un mensaje que les llegó a través de WhatsApp, etcétera. Ustedes, dependiendo del país en el que estén, podrían acudir ante algunas instancias para hacer la preservación de esa prueba. En el caso de Brasil, la legislación permite que esas pruebas como tal sean colectadas y sean presentadas posteriormente en juicio. A través, y una forma de preservar la prueba es realizando un acta notarial. Pero ¿qué ocurre cuando ese incidente ocurre un domingo o un sábado o un día en la noche en el cual efectivamente ya está cerrada la notaría o peor, vamos a una notaría y el notario no sabe qué es una evidencia digital o cómo se hace un acta notarial para preservar esa prueba? Pues en algunos lugares existe la posibilidad de hacer la preservación de la prueba a través de blockchain. Utilizar esas cadenas de bloques que ustedes conocen, la mayoría para el área de criptomonedas dentro del ámbito jurídico, y hacer la preservación de la prueba a través de blockchain. Y luego ir a un tribunal y presentarlo, y eso podría ser tomado como válido o no dependiendo del criterio del juez, siempre que se hayan respetado una serie de principios en materia de derecho probatorio. Ese es el mundo de hoy. Eso es lo que nosotros trabajamos a diario. Esos son los desafíos a los cuales nosotros nos encontramos. Y allí otro desafío en materia de privacidad, protección de datos y derecho digital en América Latina. Lograr establecer una serie de normas unificadas que establezcan los mismos parámetros de acción en cualquiera de nuestros países. Porque hace años hablábamos de una sociedad global, hace años hablábamos de que íbamos a un mundo sin fronteras, hoy ya no vamos hacia eso, somos parte de eso, vivimos en un mundo en el que estamos interconectados, aunque estemos físicamente a miles de kilómetros de distancia y haciendo negocios todo el tiempo. Hoy hablamos, por ejemplo, de smart contracts o contratos inteligentes. Hoy tenemos la posibilidad también de firmar contratos a través de plataformas como DocuSign, Adobe Sign, y van a tener la misma validez que si la estuviésemos firmando en forma manuscrita, ya que esas plataformas nos generan la dirección IP, la hora en la que fue firmado, nos generan un código único para ese documento que no puede ser alterado y eso nos permitiría garantizar la validez de eso hacia el futuro. Ese es el mundo en el que estamos viviendo y ese es el mundo para el cual tenemos que estar listos para reaccionar y para poder desarrollar teorías y prácticas que nos permitan realizar nuestras acciones de forma
efectiva, garantizando siempre nuestra privacidad y la protección de nuestros datos personales. Eso es parte de lo que ustedes van a aprender en esta materia de Derecho Digital y Protección de Datos en la universidad. Y para quienes están con nosotros hoy y no son de la universidad, pues nosotros haremos una serie de eventos como este siempre para profundizar en esos temas y llevarles la información más actualizada de lo que ocurre fuera de las fronteras venezolanas y cómo aplicarla dentro de Venezuela. Nos dicen, a nivel de software es muy fácil estar expuesto a cualquier tipo de recopilación de datos personales en las plataformas menos imaginables. Por ejemplo, un simple antivirus. ¿Cómo podría evitarse eso? Mira, al momento de descargar cualquier software, al momento de descargar cualquier aplicativo, leer la política de privacidad, leer los términos de uso, hacer las configuraciones de seguridad necesarias, porque siempre que estás haciendo esa descarga vas a recibir información sobre qué existe en ese producto. Si no las recibes, ahí deberías desconfiar de ese producto y no hacer la descarga. Por eso es esencial siempre antes de informarse, verificar y no acceder a ningún sitio web o a realizar ninguna descarga de la internet si no tienes la confianza suficiente en el proveedor de ese producto, de ese servicio, o si recibes un correo electrónico, por ejemplo, y desconoces el origen de ese correo electrónico, no lo abras. Es una de las recomendaciones que damos en materia de seguridad de la información. Y esto me permite hablar también de eso. Cuando nosotros hablamos de privacidad y protección de datos, es un tema jurídico, pero es un tema que no se queda en lo jurídico. Nosotros tenemos interconexión directa con las áreas de seguridad de la información. Tanto es así que toda esta materia, incluso las leyes, hacen referencia a la aplicación de estándares universales en materia de seguridad de la información. Hoy en día las normas ISO 27001, 27002, 27701 y otras que están siendo desarrolladas para el manejo y adopción de elementos como criptografía, anonimización, pseudonimización de datos personales o medidas administrativas como el establecer controles de acceso a una plataforma. Tú puedes tener, en el caso de una empresa, una red y dentro de esa red una serie de carpetas en las cuales los pasantes tendrían un nivel de acceso, los analistas otro, coordinadores otro, gerentes otro, directores otro, socios, presidentes otro. Esas son herramientas que tienen que ser adoptadas y que las leyes de protección de datos hacen una invitación a que se adopten para poder garantizar esos estándares de seguridad, de protección a la información empresarial, dentro de ese mundo de economía digital o de economía de la nube, en el que todo está totalmente interconectado. Y otro elemento fundamental, y que también es un desafío dentro de América Latina, es hacerle entender a las empresas o a cualquier persona que trabaje datos personales con una finalidad económica, que el aplicar leyes de privacidad y protección de datos no detiene el desarrollo de los negocios y no atenta contra la innovación. Por el contrario, va a garantizar una mayor transparencia en la ejecución de las acciones, en el desarrollo de productos y servicios, y va a ayudar a que el destinatario, a que los posibles clientes o clientes tengan mayor confianza y mayor reputación en el negocio. Eso es esencial. Y eso es esencial porque cuando estamos innovando, y sobre todo hoy en día que hacemos casi todas nuestras actividades a través de un computador, a través de un teléfono móvil, a través de cualquier plataforma tecnológica, nosotros estamos dando datos. Nosotros estamos otorgando el acceso a un tercero a nuestra información personal, porque eso es necesario para podernos comunicar o para poder hacer el uso de esas herramientas tecnológicas. Lo que tenemos que tener conciencia. Y aquí tenemos una tarea enorme para los gobiernos en el momento de desarrollar las leyes, para las empresas en el momento de ser transparentes y de coadyuvar en el desarrollo de normas de autorregulación normativa, pero también para las sociedades. Un gran desafío que tenemos en nuestra sociedad, particularmente en América Latina, es entender lo que es el concepto de privacidad y entender lo que es la protección de los datos personales. Hacer ver que cada uno de nosotros es responsable de con quién compartimos nuestros datos. Y aquí lo digo porque muchas veces nosotros utilizamos, por ejemplo, una cuenta en Instagram y colocamos nuestro correo. ¿Es necesario colocar nuestro correo a la luz de todo el público, de que cualquier persona pueda acceder a eso? En lo particular, considero que no. Ni colocar nuestro número de teléfono, ni colocar cualquier otra información, números de tarjeta de crédito. Muchas veces compartimos a través de redes sociales hasta la información sobre nuestras cuentas bancarias, que es algo tan privado y particular. Nos piden que enviemos algún tipo de comprobación de nuestra identidad y le tomamos una foto de nuestro documento de identidad y se la pasamos a otra persona. Estamos exponiéndonos y nos estamos exponiendo porque no tenemos idea de las consecuencias que eso tiene. O porque también encontramos algunas empresas, algunas instituciones públicas que actúan de forma desconsiderada y arbitraria y solicitan datos que no son necesarios. Como yo les decía hace minutos,
Cuando hablamos de protección de datos, de tratamiento de datos personales, uno de los elementos fundamentales que hay que tomar en consideración son los principios: principio de finalidad, principio de adecuación y principio de necesidad. Principalmente esos tres. Finalidad: ¿qué vas a hacer con mi dato? Segundo, ¿el dato que me estás solicitando es adecuado para la finalidad que me dijiste que ibas a ejecutar? Y tercero, ¿realmente necesitas todos esos datos? Porque muchas veces podemos estar solicitando más datos de los que necesitamos y eso es abusivo. Eso sería una recolección de datos innecesaria y podrías poner en los países donde existen leyes sobre la materia a aquel que lo está ejecutando a una sanción por estar realizando actividades que van más allá de lo que está permitido. Eso hace que las instituciones, las empresas, cuando estén adoptando mecanismos para garantizar estos procesos de gobernanza de la privacidad, de autorregulación normativa, desarrollen una serie de elementos. Y esos elementos son, primero, los valores de privacidad, la misión y la visión de privacidad que va a tener el negocio, la institución pública, porque estas leyes también se aplican al Estado. Tienen que tener establecida una estructura organizativa del Departamento de Privacidad, si van o no van a tener una persona responsable por ello, si van o no van a tener un comité de privacidad, por ejemplo. Tienen que planificar una serie de acciones de privacidad, como por ejemplo entrenamientos, actividades para concientizar a las personas. Tienen que trabajar los riesgos de la privacidad. Por eso siempre que nosotros estamos haciendo referencia a esta materia hablamos de un Data Risk Assessment o una evaluación de riesgos. Nosotros hablamos igualmente de un Data Protection Impact Assessment que debe ser realizado cuando hay una exposición voluminosa de datos personales o se ha identificado que existe un riesgo efectivo e inminente para el titular de los datos o porque la ley así lo establezca en un momento determinado. Tenemos que crear una serie de documentos de privacidad, como lo serían una política de protección de datos, como sería una política para hacer la eliminación de esos datos, procedimientos de consultas y respuestas para que los titulares de los datos puedan ejercer cualquiera de esos derechos que nosotros hablábamos hace poco, establecer una serie de herramientas de la privacidad o privacy tools. Esas herramientas de privacidad buscan que todas las personas, todas las instituciones puedan desarrollar mecanismos que faciliten el ejercicio de cualquiera de los derechos que están alrededor del derecho a la protección de datos personales. Tenemos que establecer programas de gestión de incidentes. ¿Qué pasa si un hacker entra en nuestra base de datos? ¿Qué pasa si el lugar en el que está el servidor se inunda o sufre un incendio? ¿Qué ocurre en esos momentos? ¿Cómo va a reaccionar la empresa? Cualquiera de esas acciones son consideradas en las normas de privacidad y protección de datos como un incidente de seguridad y eso genera consecuencias. Tenemos que establecer planos de comunicación y entrenamiento para las personas, tanto en las universidades, las escuelas, las empresas, las instituciones públicas. Lo ideal es crear esa cultura de privacidad y, por supuesto, tenemos que hacer y ejecutar un sistema de monitoramiento de la privacidad. ¿Para qué? Para garantizar que todo eso que nosotros establecimos como parámetros de acción, como pasos que tenían que ser ejecutados, pues efectivamente se ejecuten y se logre garantizar los derechos de los titulares y poder decir que estamos actuando en el marco de un sistema de gobernanza de la privacidad que tiene como finalidad garantizar la protección de los datos personales de todas las personas físicas que se encuentran vinculadas o relacionadas con la actividad que nosotros estamos ejecutando. Algunas aplicaciones en el derecho, como les decía hace rato, en materia de pruebas, en materia de contratos de trabajo hoy en día, deberían establecerse algunas cláusulas sobre privacidad y protección de datos en los contratos de prestación de servicios para limitar el que una empresa no pueda compartir esos datos con otros o si los va a compartir, pues que nos garantice que nos va a informar que los está compartiendo en contratos intercompany para hacer ese intercambio de datos entre empresas de un mismo grupo económico, en poderes, porque los abogados cuando estamos actuando, pues también tenemos datos de nuestros clientes y tenemos que estar limitados a qué podemos hacer con esos datos. Esos datos son para ejecutar nuestra función en el ámbito jurídico y no para realizar ningún tipo de actuación adicional. ¿Qué pasa si ocurre un incidente con datos personales? Si ocurre un incidente con datos personales, nosotros en los países donde exista una autoridad nacional de protección de datos vamos a tener la obligación de notificarle que nuestro sistema ha sido vulnerado, que tuvimos un incidente de datos personales y en el caso de los titulares, es decir, de cualquiera de nosotros, de las personas físicas dueñas de esos datos, si existe un riesgo de daño para esa persona o si se ha ocasionado un daño grave para esa persona, tenemos la obligación de notificarla y establecer toda una serie de medidas para remediar esa situación, para solventar ese problema y garantizarle a esa persona la estabilidad en la que se encontraba antes de que ocurriera el incidente con datos personales. Por eso,
uno de los desafíos que también existen es que todas las empresas y todas las instituciones actúen con una responsabilidad proactiva. Y esa responsabilidad proactiva va no solamente en el decir que ellas cumplen con lo que establece la ley, que ellas cumplen con esos criterios, con esas políticas, con ese sistema de gobernanza que han ejecutado, sino que también con quienes ellas hacen negocios lo hacen. Eso nos lleva a tener, por ejemplo, en el caso de empresas o instituciones que van a contratar con un proveedor, a realizar una evaluación de ese proveedor, lo que se conocería como un vendor assessment, una evaluación para ver si él cumple o no cumple con criterios de privacidad y protección de datos. Y cuando son empresas que van a comprar otras empresas en el mercado, estaríamos hablando de la necesidad de hacer una due diligence de privacidad y protección de datos. Normalmente se hace en due diligence cuando se va a producir una actividad de fusión o adquisición empresarial y se evalúan elementos financieros, elementos laborales, y en este caso nosotros estamos hablando de la evaluación de aspectos de privacidad, protección de datos y seguridad de la información. Vamos a garantizar que esa empresa que se esté comprando está sana, está cumpliendo con todo lo que establece la legislación y no va a exponer a nuestro negocio a una situación futura e incierta, pero que puede derivar en sanciones. Sanciones que pueden llegar hasta 10 millones de dólares o mucho más en el caso de la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos de estos desafíos de la privacidad en América Latina, es entender que todo esto que yo les acabo de explicar no es una moda, sino que es el resultado del desarrollo de un derecho, que es el derecho de la protección de los datos personales, entender que es necesario adecuar nuestras legislaciones, entender que es necesario trabajar en la uniformidad de esas normas que regulan la privacidad y la protección de datos, y lo más importante, que tenemos que garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de datos personales donde quiera que se encuentren, y que esa protección de los datos no solamente aplica a datos que son tratados en entornos físicos, sino también a datos que son tratados en entornos virtuales, en entornos digitales, precisamente en un mundo de hoy en el que estamos en presencia de una economía digital o una economía de la nube que nos lleva a una serie de acciones en la que intercambiamos datos a diestra y siniestra, pareciera que sin ningún tipo de limitación, y sí existen normas jurídicas, sí existen principios, sí existen normas de autorregulación que han venido siendo desarrolladas con la finalidad de garantizar la protección de cada una de las personas físicas. Porque en ese mundo interconectado en el que vivimos, en el que se producen esa serie de imbricaciones, como la que ustedes pueden ver en la foto, no podemos olvidar que si no protegemos nuestros derechos vamos a quedar expuestos y eso va a traer consecuencias bien gravosas para nosotros y a su vez, en el momento que se determinen las responsabilidades necesarias, consecuencias jurídicas y la obligatoriedad de pagar multas para aquellos que hayan violentado estas normas de protección de datos e incluso en algunos países la posibilidad de que las personas sean llevadas a prisión por haber incumplido una norma sobre privacidad, protección de datos y en general sobre derechos fundamentales. Eso era todo lo que yo tenía para ustedes la noche de hoy. Queda abierta, quedan abiertos los micrófonos para atender a sus preguntas, sus dudas, cualquier comentario que quieran realizar. Este es el momento que tienen para hacerlo. Muchísimas gracias. Tienen en pantalla mi código QR con el cual pueden acceder directamente a mi LinkedIn y ahí tener toda la información que necesiten, incluyendo aquellos artículos que les mencioné que hablan sobre cómo está la privacidad y la protección de datos en Venezuela, algunos desafíos para América Latina y también cómo ha venido siendo la aplicación de esta norma sobre privacidad y protección de datos acá en Brasil, la Ley General de Protección de Datos, desde el pasado 18 de septiembre del año 2020. María Eugenia. Muchas gracias, Humberto. Bueno, yo sé que para los estudiantes crearán muchas expectativas, se crearán muchas dudas, porque ustedes tienen ya un tiempo trabajando en todo esto y la experiencia es valiosa y es muy importante. Quizás algunos de los que están acá quieran compartir su inquietud. Mientras tanto, bueno, darte las gracias por dedicar siempre tiempo a la universidad y a los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta especialmente. Como siempre, encantada con tu participación. Están escribiendo por acá. Vamos a ver. Profe, disculpe, en el caso de los bancos, ¿deberían tener una normativa especial para la protección de datos? Sí, Eva. Incluso es un sector regulado, hiperregulado en todos los países y los bancos han venido estableciendo una serie de disposiciones para garantizar la aplicación de la privacidad y la protección de datos personales. Nosotros acá en Brasil, por ejemplo, tenemos al Banco Central,
que viene estableciendo una serie de disposiciones. También tenemos todo lo que es la Asociación de Empresas que participan en el mercado de valores, entre otras, y es un sistema ultra regulado. De todos modos, Adelante, aquí... Francisco. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Perdón. ¿Cómo está, profe? Saludos y bendiciones. Amén, gracias. Solamente tengo una pregunta. Ya que Venezuela carece de una autoridad que regula la protección de datos, yo, bueno, no sé, veo que Conatel, como da un espacio en las telecomunicaciones aquí en Venezuela, quizás en ese espacio pueda transmitirse datos. Entonces, no sé cómo quedaría esa situación. Es una pregunta que me surgió. No sé cómo se solucionaría. Claro, Francisco. En este caso hay que tomar en consideración cuál es la naturaleza jurídica de Conatel y cuál es el objeto de Conatel. Conatel existe como Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ellos van a regular todo el sector de telecomunicaciones. Estamos hablando de televisión, estamos hablando espacio radioeléctrico, como está establecido en la Constitución Nacional. De igual modo, las empresas de telefonía móvil, telefonía fija e Internet. Conatel puede establecer algunos criterios sobre para qué puede utilizarse el espectro radioeléctrico, pero no tiene dentro de la ley de telecomunicaciones, la LOTEL, ni dentro de su mandato lo que es el ejercicio de las facultades y competencias para garantizar la protección de datos personales. Y si nos vamos al derecho público, recuerda que todas las competencias tienen que estar expresamente previstas en la ley. En este caso, ellos no son un organismo que fue creado con esa finalidad. No obstante, sí pueden desarrollar normas sectoriales de forma complementaria para garantizar que a través del espectro radioeléctrico se realicen actividades de forma lícita. El elemento que tenemos es que si no hay una ley de protección de datos que te diga cuáles son los límites para el tratamiento de esos datos, pues estaríamos ante una situación que podría dar paso a la discrecionalidad e infelizmente sabemos cuáles son las consecuencias de la discrecionalidad en Venezuela. No obstante, existe una serie de legislación que se ha venido adoptando desde leyes, resoluciones para el uso del Internet, algunos límites en Venezuela, pero una ley específica de protección de datos personales no la tenemos. Sí, Guilherme, Enrique, si todavía están con nosotros, Guilherme, algunos desafíos que tú ves sobre la aplicación de la ley de protección de datos acá en Brasil. Buenas noches. Humberto, por alguna razón mi Llegó cámara Marjorie. no quiere. Yo creo que este está protegiendo. Hola, María Eugenia, gusto en saludarte. Los veo a todos. Hola, hola, Como- Marjorie. De verdad que felicitarte por tu clase magistral y que Mayro y la universidad estén en esto. Y más allá de esto, además que tus alumnos te perseguimos por todas partes y los amigos esto. Me llama mucho la atención cuando en tu exposición realmente América Latina está, yo no voy a decir que está atrasada, ¿no? Porque creo que el mundo está viviendo un proceso, un desafío adaptativo a nivel de tecnología y entonces tan dinámica la tecnología y esto de protección de datos y me parece sumamente no solamente interesante, sino que yo creo que es como un arma fundamental para los gobiernos, los gobernantes, pero sobre todo para los empresarios. Es decir, que debe estar en eso de la geopolítica de los negocios, corrígeme tú, como principal, incluso como una propuesta de valor de toda aquella transacción. ¿Lo veo así o corrígeme tú si yo estoy equivocada? Me encantaría tener la cámara abierta, lo sabes. Pero mi computadora quiere actualizar, si no la puedo dejar actualizar porque si no me pierdo de todo en este momento, que se actualice más tarde. Ok, perfecto, Marjorie. Sí, efectivamente, Marjorie, una de las opciones que tenemos es que a nivel empresarial las empresas del sector privado puedan desarrollar normas, en este caso normas de autorregulación normativa. Incluso algunas leyes hacen referencia y especial alusión a eso. En el caso de México, incluso se le deja a las empresas trabajar de forma bien libre en ese sentido. O sea, la autoridad mexicana ha creado una serie de parámetros de acción
para que sean ejecutadas esas normas de autorregulación vinculante. La autoridad colombiana también ha hecho un trabajo bien interesante sobre esa materia, que en Brasil la ley apenas entró en vigor, pero una de las cosas que permite es que asociaciones o grupos de empresas de un mismo sector puedan desarrollar esas normas, y digo puedan porque es facultativo si lo hacen o no, y si lo hacen podrían establecer algunos parámetros de acción para un sector económico específico. En el caso de países como Venezuela, en el que no existe una ley de protección de datos, el sector empresarial podría tomar la batuta, participar en la elaboración de una propuesta de ley, y en tanto esa ley sea adoptada, pues adoptar una serie de criterios con base en esas normas ISO que yo mencioné, con base en la legislación de otros países de América Latina, la enseñanza que nos da el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, y así establecer una serie de criterios autorregulativos para poder estar en estándares parecidos a aquellos que se encuentran fuera del país, y garantizar con eso mantenerse en el juego. Mantenerse en el juego en tanto el Estado crea una ley al respecto. Y eso lo hablamos incluso en un evento previo en el que también tuve la oportunidad de participar gracias a tu invitación en la Cámara de Comercio de Maracaibo, institución centenaria, donde hablamos con varios de los empresarios de la región sobre lo que se podía hacer, y ejemplo de ello lo tenemos en varios países. Colombia el año pasado hizo un curso sobre Ley General de Protección de Datos colombiana a través de su Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, y ahí se veía todo el interés que está teniendo esta materia, porque hay países que tienen leyes desde hace muchos años y no le habían dado la importancia al asunto hasta que el GDPR en el año 2018 comenzó a regir, y el juego mundial vino con una serie de exigencias mayores a las que existían previamente, al punto que hoy en día podríamos decir que estamos trabajando en una especie de unificación normativa global sobre privacidad y protección de datos, o hacia allá va el mundo. Humberto, y continuando esto, gracias por tu respuesta y obviamente honradísima de que estés, y ahora, más que como tu amiga representando a la Cámara de Comercio, obviamente podemos hacer muchas cosas y sé que lo vamos a hacer, pero aquí también va una pregunta hacia la universidad, es decir, esta información podría incluirse como formación académica que esté dentro del pensum de la institución. Está, y por eso lo estamos haciendo, Mayori. Es la Marjorie, primera. sí, gracias a Dios, afortunadamente, bueno, hubo una revisión en el pensum de estudio de la Universidad Rafael Urdaneta recientemente, y pues nosotros tuvimos bastante la iniciativa, Humberto y yo estuvimos haciendo mucha insistencia, y se incluyó como una de las electivas de la carrera, que ahora tienen que cursar unas 12, 13 materias electivas, esta materia. Es decir, tenemos la materia de electiva de Derecho Digital y Protección de Datos por primera vez en Venezuela en una carrera de pregrado de Derecho que se está cursando. Y no solo Derecho, porque también se abrió para Administración y para Contaduría, y algo buenísimo, que este año, a pesar de que la matrícula bajó en varias materias tradicionales de la universidad, esta materia nuevecita, primera vez que se da, está con más de 25 participantes, y ha sido algo increíble para una materia nueva que es la primera vez que se dicta en el país. Que me corrió María Eugenia, está en tendencia porque va con todas las nuevas carreras y las profesionalidades que van a tener demanda en los próximos 2, 3, 4 años. Entonces, de hecho, correcto, Marjorie, no solamente Derecho Digital, dentro de las electivas está incluso una materia de inteligencia artificial, que este periodo no se aperturó, pero va a estar dentro del grupo de electivas, y así como esa, otras materias bastante novedosas. Entonces, es un honor, es una responsabilidad enorme, y bueno, contamos también con el apoyo de Humberto, que tiene toda la experiencia, así que él está prácticamente sumado desde la distancia conmigo en la materia. Bueno, desde ya me sumo y los invito a que repitamos esto y tantas veces sea en lo que respecta a lo que es la Cámara, y que podamos hacer una hora que está pendiente y con temas de innovación como este, y obviamente integrarlos, porque vuelvo con mi frase que tengo ya un año en esto, los desafíos adaptativos. Entonces seguimos adaptándonos y surfeando estos desafíos. De verdad que gracias por la invitación. En nombre de la Cámara de Comercio de Maracaibo también gracias, Humberto, porque tú formas parte de nosotros, igual que tú, María Eugenia. De verdad que sí, y la idea es seguir sumando. De verdad que me hubiese encantado también que estuviesen mis compañeros de la Cámara de Comercio de Bogotá, así que vamos a enlazarnos con eso, y me comprometo a que hagamos el contacto para que lo podamos también integrar por aquella parte de allá. Vale. Yo creo que Marjorie es como una especie de madrina de Mayro.
Ustedes saben que yo los amo, los Tú eres admiro. como una especie de madrina de Mario, así que. Ha estado con nosotros desde la primera actividad. Sí. Desde la primera actividad hasta ahora. Como se nota que tengo la parte del equipo aquí, Ángelo, gracias por tu asistencia. Nuestro coordinador, que está también a sus órdenes, nuestra unidad de información y estadística, que pueden tenerla como instrumento para medir en todo lo que eso se refiere. Así que, María Eugenia, lo tómalo como una que nosotros tenemos, y nuestros economistas están siempre a la par, porque tenemos que estar hermanados y creo que está todo por hacer. La humanidad. Bueno, Mayori, tomándote la palabra y que hablaste de estadísticas y todos, vamos a medir cómo están las empresas privadas afiliadas a la Cámara de Comercio de Maracaibo en materia de privacidad y protección de datos. Vamos a hacer preguntas básicas, si por lo menos tienen un aviso de privacidad o política de privacidad en sus páginas web y si ellas cumplen o no cumplen con los elementos que hoy en día son exigidos en el ámbito internacional. Y para Y de alguna forma, Humberto, perdón, aun cuando no tengamos una legislación adecuada a toda esta materia, podemos comenzar a crear una cultura, que es lo que vamos a hacer desde las aulas de clase. Una de las virtudes que tiene todavía esta electiva, y creo que te lo comentó ahorita Humberto, es que no solamente, como es una electiva, la pueden cursar los estudiantes de Derecho, sino que en nuestra materia están incluidos estudiantes de Administración y de Contaduría. Entonces tenemos ya chicos de otras carreras que también están cursando en este periodo la materia de Derecho Digital y Protección de Datos de la URU. Me parece excelente. Incluso vi que Ángelo levantó la mano y debe ser para eso. Y desde ya tienen mi venia y estoy segura que del presidente que envía las excusas, Humberto, y que además que muchas gracias por la invitación de tenerlo presente. Bueno, pero compromisos previos. Hoy sabes que estamos celebrando el Día de la Zulianidad. Día de la Zulianidad, exactamente. Está en actos propios que corresponden a eso, pero en nuestra junta directiva de hoy estuviste presente, igual que la invitación de Mayro, y pasó para, también en esto. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes, también estamos en la orden, y Ángelo, Humberto, te dejo dirigiendo todo esto, que Ángelo quiere hacer una pregunta. Vale, pero primero voy a responder, Ángelo, ya te doy la palabra, una pregunta de Juan Carlos Sánchez que la hace en el chat y dice: Humberto, con relación a la estructura ideal de gobernanza de la privacidad en el caso de las pymes en Venezuela, y dado que no existe ley de protección de datos en el país, ¿estas competencias estarían dentro de los departamentos de TI o IT o deben estar en unidades de departamentos separados? Deberían estar, Juan Carlos, en un departamento jurídico o en un departamento de compliance o un departamento de privacidad y protección de datos. En virtud que en Venezuela no existe la obligatoriedad de tener un oficial de cumplimiento o un compliance officer para todas las empresas, quedaría en el departamento jurídico trabajando de la mano con el departamento de seguridad de la información y tecnología de la información, o podría estar en el departamento de seguridad de la información y tecnología de la información. No existen límites. No obstante, como es un tema bien marcado por el sector, bien marcado por la regulación, tienes muchos principios, muchas instrucciones normativas, la recomendación es que esté dentro del departamento jurídico o próximo a él. Lo que sí es importante es que no puede estar solo en una persona. Debería existir por lo menos un comité multisectorial donde participara jurídico, tecnología de la información, seguridad de la información y, dependiendo del sector de la empresa, las gerencias claves del core business de cada una de ellas. Ángela, ahora sí te doy la palabra. Bueno, buenas noches. Gracias por darme el derecho de palabra. Un gusto poder escuchar toda esta magistral clase. En algunos momentos me perdí, se me embolató la cabeza, pero vamos bien. ¿Okay? Bueno, Ocurre al inicio. Sí, para corroborar lo que dice nuestra directora Marjorie, pues sí, en la unidad de información y estadística estamos a disposición. Me parece muy buena la idea de hacer una encuesta sobre protección de datos. Creo que es un tema bien interesante. Y bueno, lo que queda es sumar más participantes y que nos aprueben la propuesta. Pues vamos a presentarla al Comité de Unidad de Información y Estadística y de ahí podemos avanzar. O sea, muy buena iniciativa, de verdad. Gracias. Guilherme, aprovecho para saber si todavía estás con nosotros. Sí, estoy por aquí. Aquí está. Ajá, sí, aquí estoy. Es que nosotros aquí en Brasil seguimos trabajando a pesar de la hora. Para nosotros son las 9:32 de la noche y todavía nos quedan unas
3 horas de trabajo más o menos el día de hoy. Entonces, hoy, aquí hemos tenido una gran cantidad de eventos y de acciones en esta materia, además que desde Office of Bloom, Bruno Benzoff y abogados, donde nosotros trabajamos, hoy hemos tenido trabajo, pero del bueno. Los plazos en cada una de las áreas del escritorio han estado bien efervescentes. Guillermo, te preguntaba, tú como abogado brasilero, persona que tienes bastante tiempo trabajando en el escritorio y que adicionalmente conoces, al igual que yo, la perspectiva europea, te pregunto, para ti, como brasilero, ¿cuáles son los desafíos que ves en esta materia de privacidad y protección de datos? Bueno, es una pregunta muy compleja porque los desafíos son incontables, ¿sí? Pero quiero traer la respuesta desde mi perspectiva de trayectoria profesional. Y yo digo, en ese momento nosotros estamos hablando de la implementación, de la construcción, del reconocimiento de muchos derechos que son novedosos. Algunos de ellos, como ya estaban por ahí, sobre las leyes de protección del consumidor, leyes de protección laboral de los trabajadores, pero hay muchos nuevos derechos y eso representa una construcción de una nueva cultura. ¿Sí? Y lo que eso representa, nuevos derechos suponen un nuevo interés. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos todo el escenario que es un paso más allá de la implementación de la ley, de las reflexiones sobre el impacto de la ley, sino la consecuencia de la ley, que son los conflictos de interés. Entonces, incluso es el tema de las clases que voy a trabajar con todos los participantes, que es una mirada no solamente desde la resolución de conflictos, desde la conflictología, que es mi área de actuación, de reflexión, el tema de mi máster, sino también una intersección de mediación de conflictos, conflictología con los temas de privacidad y protección de datos. Cómo los países ya están se arreglando, estructurando para resolver, para mediar, para negociar los conflictos que se generan una vez que nosotros tengamos leyes de protección de datos. Entonces, es para mí uno de los desafíos muy importantes que nosotros tenemos, no en el momento de implementación, sino en un segundo momento de las consecuencias, y no solamente la consecuencia, sino la producción de la madurez de la sociedad, sea de los titulares o también de las empresas, del gobierno, y para mí es un tema muy importante y por lo cual soy apasionado y que quiero compartir con todos los alumnos. Muchísimas gracias, Guillermo. Enrique, ¿estás con nosotros todavía? Enrique, sí, claro. Enrique, venga, te hago la misma pregunta para Claro. ti. Tú también, que trabajas en el escritorio, que ves esto día a día, que atiendes a organizaciones internacionales, que atiendes a clientes de diversos sectores. Te pregunto, ¿cómo ves tú lo que estamos haciendo y cómo ves el futuro de la protección de datos en el mundo? Claro, desde mi punto de vista estoy de acuerdo con Guillermo, pero me gusta pensar que la privacidad debe ser pensada desde el punto de vista colectivo. Entonces no es suficiente que tengamos normas en las organizaciones, en las empresas, pero es necesario tener una cultura en Brasil, en la América Latina, de la protección de datos. Es importante desarrollar una conciencia colectiva de la población, de la importancia de proteger los datos y sí. Pienso que el desafío de desarrollar esta conciencia es demasiado grande. Gracias, Enrique. O sea, no sé si alguna otra persona tendrá alguna duda, algún comentario que hacer. Bueno, yo creo que si no hay preguntas, bueno, pueden levantar la mano también. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat, abrir el micrófono, como ustedes se sientan más cómodos. Bueno, Humberto, yo creo creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias por estar en este lanzamiento, por llamarlo de alguna manera, de la Cátedra de Derecho Digital y Protección de Datos de la Universidad Rafael Urdaneta, a cargo de la profesora María Eugenia Macías Rubí. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden hacer llegar directamente
a la profesora María Eugenia Macías Rubí, me pueden escribir a través de mis datos de contacto que están en ese código QR, y yo desde acá puedo también compartir cualquier inquietud con mis colegas del escritorio, acá en Office of Bloom, Bruno y Vainsoft Abogados, que estamos hoy a tope, como lo podríamos decir. Y bueno, para todos ustedes siempre a la orden desde la URU, desde Miro Academy, Miro Associates. Tenemos sorpresas en el futuro. Creo que ya para el mes de marzo estaremos haciendo el lanzamiento oficial de Miro Academy para América Latina, en el que podrán cursar una serie de actividades de formación relativa a derecho, negocios, tecnología, y eso va a ayudar principalmente a quienes están en Venezuela para seguir siendo parte de esa economía global que no para, que no se detiene. Gracias a todos ustedes, María Eugenia. Muchísimas gracias a ti, Humberto, y especialmente a tus compañeros, tanto a Guillermo como a Enrique, que nos han dedicado este momento, que sabemos que están muy ocupados, y realmente nosotros estamos agradecidos por la presencia de ustedes en esta actividad, que los estudiantes valoran mucho, ¿no? Como les decía, nos falta mucho camino por recorrer, pero si contamos con el asesoramiento, con los expertos que como ustedes, pues nos vamos a sentir seguramente valioso con toda esa información. Para nosotros un placer, un gran placer, y bueno, desde acá, desde Brasil, con otra óptica, con otra forma de hacer las cosas y con un dinamismo exacerbado, pues estaremos a la orden y siempre dispuestos. Gui, te cedo la palabra para que te despidas. Luego Enrique. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, por la invitación, a Humberto, y un placer hacer parte de la primera edición. Sí, es algo como que nosotros, yo personalmente me siento muy contento por la invitación y por la oportunidad de poder añadir un poquito a ese momento histórico. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, muchas gracias a todos por la invitación y la oportunidad de tener estado acá. Me encantó muchísimo este encuentro y vale, espero por los próximos. Claro que sí. Muy buenas Gracias. noches. Chao, Bueno, chao. hasta luego. Buenas noches. Chao, Buenas buenas noches. noches, gracias. Gracias. Jesús Ortiz, gracias Desvínculo. ¿Qué pasó? De Jesús Ortiz, un placer siempre compartir contigo. No, sabes que siempre, siempre a la orden, y un gustazo compartir contigo también. Chao, chao. Para mí, Chao, Marjorie, nos vemos. chao, belleza.